empiece a grabar en la clase. Hoy ¿qué estamos? Estamos 13, 14, 13. Entonces, Hoy es 13 de mayo. sí, acordémonos, estamos en mayo 13 y hoy principalmente lo que vamos a cubrir es la idea de curvatura. Ahora, recordemos, si quieren, le damos una repasada rápida a lo que habíamos estado viendo la vez pasada. Veamos, vámonos. Aquí fue donde iniciamos la vez pasada, que estábamos hablando sobre vectores tangentes y vectores normales, y la idea era llegar a curvatura, pero no llegamos. Habíamos definido el vector tangente de esta manera, habíamos dicho es esencialmente la dirección del movimiento de la partícula sin magnitud, por eso es que lo dividimos por, o sea, eh, si es la dirección de movimiento es esencialmente la velocidad como vector, pero lo dividimos entre su norma para hacerlo un vector unitario. Claramente, si en algún punto esa derivada se anula, pues esto no se puede calcular porque estaríamos dividiendo por cero. O sea, imaginémonos que estamos hablando de un carro que recorre una carretera y por A o por B se detiene por cualquier cosa y entonces mientras está detenido en realidad el vector tangente no puede ser calculado. Hicimos algunos ejemplos. Después definimos el vector normal como está definido acá. Y veamos, encontramos la manera de decir que o sea, esencialmente lo que probamos es que el vector normal siempre va a estar dirigido hacia por decirlo así, hacia el interior de la curva, aunque eso no necesariamente no tiene sentido, porque o sea, la curva per se es un conjunto sin interior, entonces, o sea, sin interior desde un punto de vista topológico, pero lo que estamos hablando por interior es, por decirlo así, la zona donde ah, donde es constante, perdón, donde es cóncava. Estoy terrible, perdón, donde es convexo, o sea, el lado convexo, si estuviésemos, de hecho, creo que lo hicimos más abajo, o en otra página. No, lo habíamos hecho 2 páginas para atrás. Donde en casos como este, donde la parte convexa es la parte de abajo, pues entonces el vector mira hacia abajo. Y creo que una de las cosas que nosotros dijimos es que cuando estamos okay, estoy viendo si lo puse en algún lado, pero sí sé que lo discutimos, sí recuerdo haberlo discutido. O sea, una de las cosas que nos interesa a nosotros es el hecho de que el vector tangente, que si estamos parametrizando con respecto eh, a la longitud de arco, entonces esto es simple y llanamente la derivada de ese vector t con respecto a ese. Perdón, no el vector t, del vector r, pero visto como una parametrización dentro de ese. Y el porqué de esta fórmula era bastante sencillo. En esta fórmula lo que teníamos era lo siguiente: ¿qué sucede si nosotros tenemos, o sea, nosotros habíamos dicho que T de t, y acordémonos que nosotros dijimos que esto no debe variar
o sea, mientras vayamos en la misma dirección, el valor es independiente de la parametrización. O sea, la única manera en la que, en un punto dado de la curva el vector va a cambiar es si en una parametrización nos estamos moviendo, por decirlo así, de izquierda a derecha y en el otro de derecha a izquierda, pues ahí sí, ahí vamos a tener vectores tangentes unitarios en direcciones opuestas. Pero si estamos parametrizando en la misma dirección, esos vectores son los mismos en todo punto de la curva, no necesariamente correspondiendo exactamente a los mismos valores de t o s, porque eso cambiaría, depende de la parametrización. Pero una de las cosas que nosotros vimos es que esto era esencialmente de dr dt entre la norma de dr dt. Ahora, ¿qué es dr dt? Dr dt es igual a dr ds por ds dt, ¿verdad? ¿Y qué es esto? ¿Qué es este valor acá, esta derivada? Pues es sencillo. Lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente. Veamos que nosotros habíamos definido s de t como la integral desde algún punto a hasta t de r de u de u. Y por el teorema fundamental del cálculo, esto quiere decir que ds de t evaluado en t es perdón, esto es r'. R', o si queremos verlo de esta manera, es dr de t. Entonces, devolviéndonos a esto, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esta fórmula? Déjenme copiarla nada más. Ok, copiémosla, peguémosla. ¿Y qué sucede con esta fórmula? Pues esta fórmula termina siendo sencillamente d r ds por, aquí tenemos ds de t, es la norma de dr dt entre dr dt, y pues espero que sea claro que esto se nos cancela. Perdón, esto estaba en norma. Estamos pasándolo de esta parte de aquí, ¿verdad? Y esencialmente lo que nos queda es dr ds. Entonces, eso lo habíamos visto y habíamos dicho que esto nos sirve siempre y cuando estemos hablando de algo que está parametrizado con respecto a la longitud de arco. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Ajá. ¿Cómo sería algo que no esté parametrizado con respecto a la longitud de arco? Algo que no esté parametrizado con respecto a la longitud de arco. Veamos, o sea, hay ejemplos tontos que a uno se le pueden ocurrir, que podría ser incluso, o sea, imaginémonos, no, vamos a otra página. Okay. Ok, hay
Perdón, esto se me... Hay ejemplos sencillísimos. Por ejemplo, si usted toma tomemos el círculo, una vuelta del círculo de radio 2. Entonces, este es 0 y aquí estamos en 2. Entonces, ¿cómo parametrizan ustedes esa curva? Si estamos igual que siempre, empezando en el punto, en este caso en el punto 2, 0, y yendo en contra de las manecillas del reloj y dando una vuelta exactamente. ¿Cómo parametrizamos eso? O sea, ¿cuál es nuestro RDT en este caso? Hay un montón de posibilidades, pero si nosotros usualmente parametrizamos si nosotros usualmente parametrizamos la curva con respecto, el círculo unitario con respecto a senos y cosenos, pues una de las primeras, pongamos aquí R1, una de las primeras que a uno se le ocurriría sería 2 coseno de teni más 2 seno de t de... Ay, Dios mío, no sé qué le está pasando. Ahora, es capaz que está otro pedacillo ahí. Que entonces, esta sería como una posibilidad, y en este caso estamos diciendo que R1 de T, perdón, sí que R1 está parametrizado de 0,2 pi, y aquí es indiferente si es cerrado o abierto. Voy a dejarlo cerrado, no importa que dupliquemos el punto, o sea, que el inicio coincida con el final en R2. Funciona perfecto, es una parametrización. Pregunta, ¿cuál es la circunferencia de ese círculo que tenemos ahí? Es la circunferencia de un círculo de radio 2. Bueno, no era una pregunta retórica, pero la respuesta es 4pi. Entonces, una de las primeras cosas que uno podría ver acá es que no estamos hablando de no estamos hablando de una longitud de arco. ¿Por qué? Porque si fuese la longitud de arco, estaría en el intervalo, tendría longitud 4pi. No, la longitud del intervalo no es el único requerimiento, pero una de las cosas que nosotros veríamos es que esto iría de 0 a 4pi, no de 0 a 2pi. Una forma sencilla de arreglarlo es simplemente decir, ok, R2 de t es igual a 2 coseno de t medios en i más 2 seno de t medios en j. Esta sí está parametrizada con respecto a la longitud de arco. No vamos a hacer toda no vamos a hacer toda el cálculo, pero ustedes pueden verificar que si ustedes hacen la longitud de arco de 0 a t de la norma de R2 de U, esto les va a dar t. Ahora, esta forma en la que lo hicimos de R1 no es la única manera en la que podemos tener cosas que no están parametrizadas con respecto a la longitud de arco. Hay
problema es que no la tengo apuntada, entonces no quiero batear y pasar un montón de rato tratando de ver dónde era que estaban los detalles. Pero, por ejemplo, cuando se introduce históricamente, no en nuestras clases, sino de manera histórica, cuando se introducen los logaritmos, si hablamos de historia, hay cosas parecidas a lo que uno llama logaritmos desde Arquímedes. Hay un libro que se llama El contador de arena, donde esencialmente él introduce la idea de logaritmos, a pesar de que nunca se llamaron así hasta el siglo, me parece, 17. Pero en el siglo 17, una de las cosas que hacen es que establecen una correspondencia entre X y Y, donde usted se empieza a mover sobre o sea, la partícula, la proyección en X se mueve de manera con una velocidad constante, y la velocidad en Y se mueve entre 0 y 1, donde la velocidad en cada punto es proporcional al, a la distancia que le queda eh, para llegar a 1. Entonces nunca va a llegar a 1 y se forma una curva interesante. Esa curva no está parametrizada de ninguna manera por respecto a longitud de arco. O incluso a nosotros se nos podría ocurrir este círculo parametrizarlo de otra manera, parametrizarlo quizá con un R3. Profe, una consulta antes de Sí. que trabaje esa parametrización. En un momento usted dijo en el R sub 1 algo de 0 a 4 pi. Eh, esa parte sí me perdí un poco, como en qué parte fue que dijo que iba como de a 4 pi. R2 va de 0 a 4 pi. ¿Por qué? Porque para dar toda... Ah, bueno, R2. ajá. Ok, es que había entendido R1. No, R1 va de 0 a 2 pi. Lo que pasa es que la circunferencia es 4 pi. Ajá, O sea, porque ajá. estamos hablando de un círculo de radio 2. Ujú. Que, por ejemplo, una Gracias. de las cosas que nosotros podríamos pensar es... esto es que no tengo como un ejemplo más simpático, pero podríamos pensar algo como dos coseno de raíz cuadrada de t, no sé, entre 2 pi, por ejemplo, en i más 2 seno de raíz cuadrada de t entre 2 pi. Y eso efectivamente nos va, en J, esto nos va a parametrizar la misma curva, pero del todo no nos va a estar realmente parametrizando con respecto a la longitud de arco. Ahora, una pregunta. ¿Se acuerdan que nosotros empezamos la clase de hoy diciendo que lo que íbamos a ver era curvatura? ¿Cómo, o sea, la palabra curvatura, ¿qué les parece a qué les parece que se está refiriendo? O sea, si yo les digo que una curva tiene más curvatura que otra, ¿de qué estoy hablando? Profe, por así decirlo, como que la curva es como más cerrada, si vale el término. Ok, entonces lo que usted me está diciendo, si lo estoy entendiendo, es, o sea, si yo tengo dos curvas, usted dice que es como más cerrada. Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos una parábola
y tenemos algo que sea como seno de seno de 10x, es decir, algo que va a ser para arriba y para abajo un montón de veces. Déjenme arreglar esto que no me lo hizo porque es el pedacito de pantalla que tiene como muerto el sensor. Entonces, si nosotros estamos viendo, tomemos algunos puntos ahí medio al azar, bueno, ni tan al azar, agarremos una de las cúspides acá y agarremos sí un punto cualquiera en esta parte. Ahora, algo de lo que nosotros podríamos imaginarnos es el hecho de que de que la curvatura depende de dónde estemos en la curva. O sea, un círculo, uno dice, bueno, un círculo es, uno podría imaginarse una curvatura constante porque esencialmente es completamente simétrico en cualquier punto en el que estemos. Pero en estos casos no necesariamente vamos a tener la misma curvatura. Entonces, de acuerdo con, no sé quién fue el que nos dijo que de manera informal, que es cuál sería la curva más cerrada, pero pensando en eso, ¿cuál sería entonces, dada la curva y el punto en el que estamos, cuál sería la curva con mayor curvatura en ese punto? La de la izquierda, la del seno. Ok, entonces estamos diciendo que esta tiene mayor curvatura. Entonces, de manera, o sea, de una manera bastante informal, bastante empírica, tienen una idea de qué es. Efectivamente es qué tan curvo está algo. Pregunta, si yo les diese la curvatura en un punto dado, al fin y al cabo, va a ser un número. O sea, lo vamos a calcular como un número, pero alguien me puede decir si tenemos una recta y tomamos un punto en esta recta, ¿cuál es la curvatura de la recta en ese punto? Y nuevamente, yo sé que no hemos definido las cosas, sino de manera empírica, pensando en esa, creo que fue Daniel el que nos dijo qué tan cerrada estaba la curva. Entonces, ¿qué esperarían ustedes que fuese la curvatura de una recta en ese punto? Cero. Perfecto, entonces la curvatura de las rectas es 0. Perfecto. Entonces, si ustedes tuviesen que definir al menos una representación física de qué es una curvatura, ¿cómo lo definirían? O sea, ustedes esencialmente, si ustedes me están diciendo que es, ok, pongámoslo de otra forma. Profe, ¿Sí? tal vez como qué tan rápido, es que no sé cómo decirlo, o sea, bien, pero como qué tan rápido crece la derivada en ese punto, porque la derivada, ¿cómo se llama? ¿La Ah, derivada no, de qué? de la función de la que estamos hablando. Ok, el asunto es que aquí no necesariamente estamos hablando de funciones, sino estamos hablando de curvas. Entonces sería sí es la derivada de algo, o sí tiene que ver, sí está definida en base a derivadas, pero no es exactamente la derivada de la función en ese punto. Porque veamos que la derivada de la función acá
no necesariamente cero, ¿verdad? Y aquí, de hecho, la derivada en esta cúspide, uno esperaría que fuese cero, pero uno no esperaría que la curvatura aquí fuese cero. Ok. Si ustedes, bueno, en realidad un montón de calles, estaba pensando en la de mi casa, pero no sé cuántos de ustedes conocerán por Cascajal. Si uno toma la 27, hay algunas curvas un poquillo más pronunciadillas, no demasiado. Lo que pasa es que como uno tiende a ir muy rápido, ay, se me pegó acá. Como uno tiende a ir un poco más rápido en la 27, pues entonces se siente más. O, por ejemplo, alguien ha hecho, o sea, se ha ido hacia Frailes desde Tarbaca, desde Cerrí. Si lo han hecho, la manejada no es, o sea, si uno va como pasajero no es tan feo. Si uno va manejando, son unas curvas y unas cuestas, pero nos da una buena idea. O sea, uno lo que quiere ver es qué tan cerrada es la vuelta que uno está dando. O sea, o qué tanto siente uno el empuje ¿qué tanto siente uno la fuerza centrípeta si uno va en un vehículo a alguna velocidad, por lo menos unos, no sé, 30 kilómetros, 40 kilómetros por hora, ya uno empieza a sentir bastante bien las curvas. ¿En qué cuenta esa fuerza centrípeta? O visto de esta manera, o sea, si nosotros tenemos la misma curva de la que estábamos hablando hace un rato, una curva cualquiera en realidad, si nosotros tenemos no sé, digamos una curva así, y estamos interesados en lo que sucede en este punto, pues nosotros podemos ver, nosotros habíamos dicho la dirección en la que nos estamos moviendo, sin importar la velocidad, la dirección en la que nos estamos moviendo cambia. Y entre más rápido cambie en relación a la distancia en la que uno está interesado, pues entonces más rápido va uno a sentir esa, por decirlo así, esa fuerza centrípeta. Entonces, estos vectores son vectores unitarios en la dirección de la velocidad. ¿Qué son estos vectores? Son los vectores tangentes. O sea, si nosotros aquí tenemos que esto corresponde a nuestro T1 y esto a nuestro T2, T3 y T4, pues entonces este vector es precisamente T mayúscula de T1 minúscula, T de T2 y así sucesivamente. Entonces, lo que estamos viendo es qué tan rápido entonces, lo que acabamos de ver es que informalmente la curvatura corresponde al cambio en magnitud del vector tangente. Y ya dijimos, aquí no es con respecto al tiempo, porque nosotros no vamos a decir que una curva fija tiene una mayor curvatura si vamos a 70 kilómetros por hora versus si vamos a 40. O sea, eso para nosotros no tiene sentido. O sea, la curvatura
es algo intrínseco de la curva per se y no de la manera en la que la estamos atravesando. Entonces, aquí decimos que el cambio es el cambio del vector tangente con respecto a la longitud de arco. Entonces, lo que estamos diciendo es que la curvatura la vamos a representar con una capa minúscula, la letra griega capa, la vamos a definir con respecto a la parametrización con la longitud de arco, y eso va a ser en magnitud el cambio en t con respecto a la longitud de arco, y eso lo vamos a ver como la segunda derivada con respecto a ese. A veces lo vamos a ver representado de esta manera, como la norma de R segunda. Lo que pasa es que como aquí, a veces yo prefiero esta porque esta notación me hace explícito que lo estoy haciendo con respecto a la longitud de arco y no con respecto a la y no con respecto a ninguna otra posible parametrización que tomemos. Entonces, por ejemplo, nosotros hace un rato habíamos visto, y si quieren lo podemos hacer un poco más general, nosotros habíamos visto una forma de parametrizar un círculo de radio R no pongamos R para que no se confunda con el R del vector, pongámosle que este tiene un radio A. Entonces, ¿cómo podemos parametrizar esto con respecto a la longitud de arco? Si nos devolvemos un par de pasos, tenemos esta que sí estaba con respecto a la longitud de arco. Esto podemos generalizarlo en vez del 2. O sea, si fuese 1, estaríamos hablando de coseno de t en i más seno de t en j. Con 2 es 2 coseno de t medios en i más 2 coseno de t medios en j. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo y decir que nuestra parametrización en este caso con respecto a la longitud de arco es a coseno de S sobre A en I más A seno de S sobre A en J. Una de las cosas que nosotros habíamos dicho era que lo que esperaríamos encontrar es que en un círculo la curvatura es la misma en todos los puntos, es decir, estamos esperando que la curvatura, lo que vamos a obtener para esta función en particular, es una constante. Entonces, podemos empezar a ver qué sucede en este caso. ¿Qué sería? Y déjenme aquí seguir utilizando la notación de Leibniz. ¿Qué sería dr de S? Bueno, veamos, derivada del coseno es el seno. Seno de es A es una constante, seno de S entre A por la derivada de S entre A, que es 1 entre A. Esto en I. De hecho, aquí sería un menos porque la derivada del seno
Metí las patas, ¿verdad? El menos va aquí. La derivada del coseno es menos seno. La derivada del seno sí es coseno positivo. Entonces esto sería más A coseno de S entre A por 1 entre A en J. Ah, y aquí nunca dijimos S está en 0 a 2 pi A. Por aquello. Tomamos esta derivada y dijimos que la curvatura va a estar dada por la magnitud de la segunda derivada en ese punto en particular. Entonces podemos ver acá. La segunda derivada de R con respecto a S es, nosotros desde antes podríamos habernos dado cuenta que este se me cancela con este y esto se me cancela con este. Entonces esto sería nada más seno de S entre A en I y la derivada de seno de menos seno, en este caso sería menos coseno de S entre A por la derivada de S entre A, que es 1 entre A, más esto en I, y aquí es menos, porque la derivada del coseno es menos seno, entonces tendríamos menos seno de S entre A por la derivada de S entre A, que es 1 entre A en J. Y esto nos permite, bueno, esto nos permite decir, ok, ¿qué es KdS? KdS es la norma de la segunda derivada de R con respecto a S. En este caso sería, tenemos 1 entre A ambos lados, entonces podemos sacar eso, nos queda 1 entre, para ser excesivamente formales, pongamos 1 entre valor absoluto de A, porque no sabemos si A es positivo o negativo, aunque originalmente lo habíamos definido como una distancia, entonces nosotros estamos pensando que A es positivo, o al menos eso debería haberse inferido desde este dibujo. Pero por aquello, acordémonos siempre que estamos hablando de cantidades positivas y aquí nos vamos la raíz cuadrada de menos coseno de S entre A al cuadrado más menos seno de S entre A al cuadrado, todo esto dentro de la raíz cuadrada. Y me imagino que ya vieron que lo que está en la raíz cuadrada es una... Identidad pitagórica. sí, esa es la identidad pitagórica. Entonces esto me va a quedar simplemente 1 entre A. Entonces ya vimos, esperábamos que esto nos diera una constante, simple y sencillamente por el hecho de que habíamos dicho el círculo es, no importa por qué ángulo lo rotemos, lo que nos queda es completamente simétrico, lo cual no es cierto con esencialmente ninguna otra curva. Puede que, creo que no, creo que hay ciertas curvas que ustedes que tienen ejes de simetría y que quizás si usted lo mueve en ciertos ejes, en una cantidad finita de ejes, va a encontrar ciertas simetrías, pero en general que para cualquier ángulo sea simétrico, creo que es solo el círculo. Y entonces, un círculo de radio A, la curvatura es 1 entre valor absoluto de A, es decir, 1 entre el radio. Y de hecho, eso nos da algo que podemos rápidamente no demostrarlo nos tomaría un poquillo más de tiempo y no lo vamos a hacer ahora. Pueden intentarlo ustedes, pero la prueba no es trivial, no es
no es dificilísima, pero no es trivial. Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos una curva así y escogemos un cierto punto y en ese punto, déjame ver si puedo hacerlo un poquito mejor. Ah, se me fue toda la curva. Que hagamos una curva como más como una espiral y tomamos un cierto punto acá. Y nosotros sabemos que en este punto en particular, la curvatura no es cero. Entonces, se puede dibujar un círculo de un cierto radio R. Ese círculo se le denomina, es un círculo tangente en el punto dado. Entonces, este se llama el círculo. Y aquí depende, yo lo he visto con las dos, escrito de las dos maneras, osculatorio, y lo he visto también como obsculatorio. Entonces, ustedes pueden tomar el nombre que quieran. Entiendo que, y aquí no me crean porque mi latín no es precisamente así como bueno, y posiblemente si alguno de ustedes es o conoce muy de cerca a alguien de filología y digo algo que no corresponde, me dicen después que estaba errado, pero hasta donde yo entiendo, esto viene de la raíz es ósculo o ósculus, que entiendo que es la palabra en latín para beso. Entonces, esencialmente es un círculo que le está dando un besito a la curva en ese punto. R está dado de tal manera que es el círculo de mayor radio que cumple ser tangente localmente. ¿A qué nos referimos con tangente localmente? Y que si resulta, no importa si resulta que por otro lado la curva sí interseca ese círculo, pero no en un vecindario pequeño alrededor del punto que nos interesa. Y en este caso es bastante interesante el hecho de que R es precisamente 1 entre K, 1 entre capa. Y una de las cosas interesantes es que pensemos qué sucede con una recta. En la recta era donde nosotros habíamos dicho, nosotros esperamos que la curvatura sea cero. Bueno, y si la curvatura es cero, eso quiere decir que cualquier círculo que nosotros, que sea tangente a esa recta, no va a ser el de mayor radio, o sea que cualquier radio que pongamos va a seguir cumpliendo esta propiedad de ser, de no tener una intersección local. O dicho de otra manera, dado que la curvatura es cero, el radio osculatorio es infinito. Muy bien, ahora una de las cosas que nos podría interesar bastante es, acabamos de definir la curvatura y la definimos como una derivada con respecto a la longitud de arco. Entonces, ¿qué sucede si nosotros tenemos otra
otra parametrización distinta que no necesariamente podemos pasar a longitud de arco. Una de las que les puedo mencionar es las integrales elípticas. Usualmente vienen justamente de una elipse. Si uno les da uno, yo puedo darles perfectamente una parametrización, y esa parametrización no necesariamente va a ser con respecto a la longitud de arco, y no es una tarea trivial hacerlo con respecto a la longitud de arco. O sea, nosotros podríamos imaginarnos imaginémonos una elipse que es algo achatada, que luce como así. Y esto es, o sea, esencialmente, el eje mayor es de 2, el eje menor es de 1. Esto es terriblemente fácil de sacar una parametrización. Una posible parametrización es 2 coseno de t en i más seno de t en j. Entonces, con esa parametrización, eso no está dado con respecto a la longitud de arco. Entonces, aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo calcular la curvatura? Y aquí podríamos decir curvatura local, aunque la curvatura siempre es local, pero estoy poniéndose local para que estemos pensando de que va a ser distinta, depende de cuál punto escojamos. Con una parametrización distinta a la de longitud de arco. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos esencialmente sacar esa curvatura? Como les dije, pues a mí se me ocurren dos opciones. Una que siempre va a servir y otra que en casos como este no serviría. O sea, un primer intento que uno puede decir es, ok, tengo la curvatura definida con respecto a la longitud de arco, pues una de las cosas que podría hacer es tratar de encontrar la longitud de arco, la función longitud de arco, y parametrizar la curva con respecto a esa longitud. Es un hecho, de hecho, que eso les va a dar una integral elíptica. Eso les quedaría, veamos, en este caso les quedaría la integral de raíz cuadrada de 1 más coseno cuadrado más 3 coseno cuadrado de t, me parece. Y eso es terrible, o sea, eso no lo van a poder resolver con funciones elementales. Entonces la pregunta viene ahora es, ok, si hay curvas, quizá haya una colección de curvas muy grandes con las cuales sí es posible obtener esa parametrización con respecto a la longitud de arco, pero ¿y si no puedo, qué hago? Entonces, ¿qué se les ocurre que uno podría hacer con respecto a la longitud de arco?
O sea, si no tiene una longitud de arco. O sea, una de las cosas que nosotros podríamos hacer es, devolvámonos un poco, devolvámonos un poco más, creo. Esto lo dejamos ahí a medias. A esta parte, donde nosotros nos damos cuenta que cuando lo hacemos con respecto a la longitud de arco, entonces esto nos queda de una manera un poco más manejable. Pero nosotros podemos ver lo mismo. ¿Qué sucede si nosotros tenemos en este caso la curvatura, como dijimos, la curvatura en términos de S es la derivada de T con respecto a S. Que en este caso lo que podríamos decir es, bueno, ¿qué sucede en este caso? En este caso, ok. Tenemos T, usualmente lo vamos a definir como la derivada de R, y aquí voy a seguir usando, perdón, aquí es donde tengo problemas, aquí voy a seguir usando notación de Leibniz, aunque es un poco más, o sea, ocupa más espacio, y no, este es R lo que tenemos aquí, de R dt entre la magnitud de R dt. ¿Cómo podríamos ver esto con respecto a T nada más? O sea, si sacamos la derivada de esto, veamos, si nosotros hacemos dt dt, ¿qué nos da eso? De hecho, sea de paso, déjenme simplificar esto. Ya habíamos visto que la derivada de dr dt es esencialmente la derivada de ds dt, sin la magnitud. ¿Cómo podemos, no sé, poner esto de una manera un poco más limpia? Estamos sobre tiempo, entonces, o sea, una de las cosas que podemos hacer es esencialmente, veamos, en este caso, hagámoslo de una manera distinta. Esto nos implica que T por ds de T es igual a dr de T. O si nosotros sacamos déjenme ver antes de meter las de andar. Porque lo que queremos es
Ok, ya vi lo que... Me preocupa un poco el tiempo, porque sí ya estamos sobre tiempo. Es que quería ver qué sucedía si nosotros aplicábamos ahí directamente la derivada. La derivada acá, el asunto es que como tenemos esta multiplicación, pues nos queda la regla de la multiplicación de derivada, nos quedaría dt de t por ds de t más t por la segunda derivada de s con respecto a t. Y de este lado nos quedaría la segunda derivada de r con respecto a t. Pero estoy tratando de ver cómo... que para no gastar mucho tiempo, porque aquí creo que me estoy quedando pegado en un pequeño cálculo, no quiero escribirlo porque sé dónde me voy a pegar. Empezamos la próxima clase con respecto a cómo llegamos de aquí a lo siguiente. Resulta que la curvatura con respecto a t podemos calcularla de una manera bastante sencilla como voy a seguir usando notación de Leibniz como d de t de t en magnitud entre de r de t en magnitud. Si ustedes lo quieren ver con la notación de Newton, es t' entre r'. Eso, por supuesto, cada una de ellas se evalúa en t porque la curvatura no necesariamente es constante. Entonces, ahí dependerá de cuál t se esté usando en este caso. Pero podemos usar esta fórmula y esta fórmula nos da una manera más rápida de hacer el cálculo. O sea, por ejemplo, nosotros habíamos visto r de t, habíamos dicho que era 2 coseno de t en i más seno de t en j. Esto quiere, bueno, mejor hagamos todo el cálculo la próxima semana. Hacemos el ejemplo el lunes y es lo primero con lo que empezamos, pero tengan en cuenta que tenemos esta fórmula de acá que nos va a permitir hacer el cálculo sin tener que pasar por la longitud de arco. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y yo sé que les dé un cúmulo grande de cosas. ¿Alguna pregunta entonces? Profe, ¿usted nos va a enviar una lista de ejercicios? Sí, quería tenérselas para hoy, pero voy a ver si se las puedo tener para mañana. ¿Alguna otra pregunta? Mencionó que entonces esa fórmula de curvatura sirve para cualquier caso, en general, o solo para este que estábamos trabajando. No, este sirve para cualquier caso. O sea, mientras usted esté hablando de curvas suaves con parametrizaciones continuas, donde la derivada de la parametrización nunca es cero, eso sirve. O sea, Okay. que es la gran mayoría de las curvas que tenemos. Si nosotros, o sea, hay momentos donde podemos tener problemas porque ustedes, me imagino que en algún momento vieron los denominados puntos de inflexión de una función. O sea, por ejemplo, si ustedes toman no raíz cúbica, f de x igual a x al cubo. En 0 hay un punto de inflexión. En ese punto, la segunda derivada pasa de ser negativa a ser positiva.
donde no hay un mínimo. Bueno, lo que sucede en esos casos, si usted quisiese parametrizar una curva, pues ya dijimos, la curvatura depende de la curva y del punto, no de la parametrización. Y nosotros tenemos problemas en esos casos. Y uno de los problemas que se nos va a dar es que, por ejemplo, geométricamente hablando, en un punto de inflexión como ese que les mencionaba, lo que sucede es que el círculo osculatorio del que habíamos hablado, esencialmente pasa de estar de un lado a estar del otro. Y ese, por decirlo así, ese punto en el que hace ese cambio es un punto donde se nos va a indefinir. Pero salvo esos casos muy particulares, y posiblemente en la lista les voy a incluir casos así, en cualquier otro caso, esta fórmula nos va a funcionar. En esos casos, no es que la fórmula no funcione, es que la curvatura no va a estar definida en ese punto. Y evidentemente, al no estar definida en ese punto, lo que nos va a pasar es que esta fórmula no se va a indefinir. ¿Alguna otra pregunta? Por cierto, cuando digo que se indefine, a veces sí queda algo constante entre 0, pero con mucha frecuencia nos va a quedar 0 entre 0. Entonces es todavía peor porque uno no puede tomar realmente una Sí, decisión. hay que trabajar. Ajá. Okay. Bueno, y si no hay más preguntas, podemos dejarlo acá. Acuérdense que a partir de las 3 me mandan un mensaje si necesitan que nos conectemos para consulta. Bueno, nos vemos entonces. Sí. Gracias. Gracias, profe. Pura Todo, vida. profe, por ahí. Ok.